Hoy es un día especial, la imagen, papi, la primera, es un día especial, hay una gran celebración a nivel mundial, aunque no lo sepa la gente, aunque la gente no lo quiera celebrar, porque usted sabe, hay mucha gente que se toma la Semana Santa, pero no quiere celebrar lo que se celebra en Semana Santa. Y también es por desconocimiento, no ha habido una revelación de lo que estamos celebrando. Yo les quiero contar de manera particular, para mí esta Semana Santa ha sido algo especial, algo muy, muy especial, comenzando desde el día que celebramos la Pascua, aquí ese día que recordamos cómo Jesús celebró la Pascua y yo quiero enfatizar, no es que estamos judaizando ni que nos estamos volviendo a las prácticas judías, sino que a mí me parece que es importante que si la celebramos, podemos entender cómo la celebró Jesús y por qué cada signo, por qué cada símbolo de esa cena pascual, ¿cierto? Yo les digo, una cantidad de cosas que en esta vez, yo he celebrado la Pascua así, yo no sé cuántas veces, pero esta vez, en este 2021, lo que yo comencé a ver, a entender del sacrificio de Jesús fue tremendo, tremendo. Para mí revolucionó muchas cosas y yo espero que los que vinieron, los que se conectaron, incluso ya yo apunté ahí en el calendario de Meet, de Google, programado todos los años, el mismo día vamos a tener la celebración de la Pascua. Vamos a estar celebrando a las 6 de la tarde, como era la costumbre, y sobre todo que va a ser un tiempo en que como familia vamos a estar recordando todo eso. Yo les decía ese día que una de las cosas más importantes no es el tema del rito, de que yo voy a celebrar. No, es que el rito tiene un carácter pedagógico, que la gente pudiera, el padre de familia pudiera enseñarle a sus hijos qué significaba las hierbas amargas, qué significaba el agua salada, qué significaba el cordero que estaba en medio de la cena, todas esas cosas para explicarle a los hijos de que el Señor los había sacado de la esclavitud de Egipto y ahora eran libres. Y cómo nosotros, hoy después de Jesús, podemos entender que Dios no nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo, ¿cierto? Y que en medio de las amarguras, de los momentos difíciles, de todas esas cosas, Él nos liberó y nos liberó por ese Cordero perfecto que fue sacrificado por nosotros. Y cómo la sangre de ese Cordero nos limpió y nos apartó del espíritu de la muerte, ¿cierto? Nos libró del espíritu de la muerte que había sido desatado en aquella última noche como esclavos de Egipto. La última noche como esclavo apareció la sangre del Cordero. Y al día siguiente ellos salieron a libertad. Y lo mismo, la última cena que Jesús celebró, la última Pascua que Jesús celebró, al día siguiente cuando Él fue crucificado, la humanidad que puso sus ojos en Él comenzó a disfrutar de la libertad. Yo le he llamado el mensaje de hoy, venció la muerte. Y es interesante porque de todos los líderes religiosos que ha habido sobre la tierra, Buda, Gandhi, yo no sé cuál Mahoma, todos esos Marajá y todo ese poco de gente que trajeron principios y valores éticos, morales tan importantes en la convivencia y todas esas cosas, muy lindos todos. Pero ninguno resucitó. Todos murieron, se los comió el gusano y ni se supo de ellos. Pero en cambio hubo un líder que murió y resucitó. Y no solo murió y resucitó, sino que todavía está vivo. Y ese líder es Jesús.
Esa es la gran diferencia con todas las religiones del mundo. Ayer estábamos viendo, cuando veníamos para los bautizos, yo puse la radio, siempre pongo la radio, y en la radio estábamos escuchando a alguien, ay, qué bonito, porque es que todas las religiones son lindas, sí, todas pueden ser muy bonitas y pueden ser, porque hay unas que son algo diabólico, pero pueden ser algo muy bonito, pero ninguna tiene a un líder que murió y resucitó. Todos se quedaron en palabras bonitas, en principios bonitos, pero ninguno murió y resucitó. Y con su muerte y su resurrección nos enseñó que todo lo que él decía era verdad y vivo. Y ese es Jesús. Cuando la gente quiere explicar cuál es la diferencia entre el cristianismo y las otras, es que nuestro líder murió, resucitó, y no solamente murió y resucitó, sino que está todavía vivo, ¿cierto? Porque Lázaro también resucitó, pero Lázaro se volvió a morir. Los otros que resucitaron también se volvieron a morir. Una vez alguien me preguntó, no, imposible, porque lo que Dios hace es perfecto. Y le dije, mi hermano, ¿y dónde está Lázaro? Búscalo. Lázaro tendría en este momento más de 2040 años, pero no existe porque Lázaro volvió a morir. Y cuando Jesús, la Biblia relata que cuando el velo se rasgó, mucha gente salió de la tumba, se levantaron un poco de muertos, pero toda esa gente volvió a morir. Y el único que todavía está vivo es Jesús. Ahora, quiero leer lo que sirve de fundamento bíblico también para la enseñanza de hoy, como yo siempre, porque puedo caer en lo mismo, darle muy bonitas palabras, pero bueno, pastor, ¿cuál es el fundamento de lo que usted dice? El fundamento está en estas citas que están ahí. Hoy no voy a poder desarrollar como siempre el contexto, pero algunas cositas voy a hablar. Entonces, ahí no está una, pero una del Antiguo Testamento. Isaías 25, versículo 8 dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Otro versículo clave, Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Primera de Corintios, capítulo 15, no está ahí, pero yo se la voy a leer, 15, 26, dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. O sea, el enemigo de la muerte sería destruido. Y 1 Corintios 15, 54 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Y un versículo para mí clave en la mañana de hoy, segunda de Timoteo 1:10 dice, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. También importante, Romanos capítulo 5, versículo 12, el 18 y el 19, lo voy a leer también. Romanos capítulo 5, en este momento estamos haciendo los devocionales con el libro de Romanos, muy importante, sobre todo el libro de Romanos trae una claridad, trae claridad sobre muchas de las enseñanzas. Hay dos libros que dentro del Nuevo Testamento son fundamentales para el tema doctrinal, y uno de esos es el libro de Romanos. No se lo trague en una noche, ¿no? Usted podría coger el libro de Romanos y tragárselo en una noche, pero no lo haga así, hágalo como lo estamos haciendo con el devocional. Poco a poco lo va asimilando, masticando, etcétera, etcétera. Entonces dice el versículo 12,
Por tanto, porque el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Brinquemos al 17, dice el 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, teniendo este fundamento, sigamos a la siguiente imagen. Y yo quiero decirte algo, es clave, aparece ahí, no importa, ok, es clave que en este tiempo, y ya tenemos más de un año, en que para mí hemos visto a la muerte cómo se ha enseñoreado, cómo ha pasado. Incluso hay un video por ahí que va del coronavirus, pero yo no quiero pensar en el coronavirus, sino que detrás del coronavirus está el tema de la muerte, ¿cierto? Y va pasando y todo el mundo se doblega y se inclina ante el coronavirus. Ahora, el mensaje de hoy, quiero hacer un paréntesis, no quiere decir que usted va, ahora estoy declarando que ahora usted tiene que quitarse los tapabocas, no se lavarse más las manos y olvidarse de todas las cosas. No, no estoy diciendo eso. Quiero que quede bien claro. El mensaje de hoy va en otro sentido. Pero bueno, vuelvo a retomar el tema, que en este tiempo especialmente hemos visto cómo la muerte ha paseado por las calles, ¿cierto? Se ha enseñoreado ha determinado muchas de nuestras costumbres, incluso cambió muchas de nuestras costumbres por el temor a la muerte. Ahora, como pudimos ver en la Escritura y sobre todo en Romanos, la Biblia nos deja ver que hay tanto una muerte física como una muerte espiritual. Pero aquí, como estábamos leyendo en Romanos, en el capítulo 5, nos habla, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nos está mostrando cómo las dos muertes, la física y la espiritual, entraron casi que al mismo tiempo a la humanidad. Antes de Génesis, capítulo 3, antes incluso que el capítulo 2, versículo 17, no existía o no había muertes sobre la tierra. ¿Hasta cuándo? Capítulo 3, hasta que el hombre pecó. Y cuando el hombre pecó, con el pecado entró la muerte. Y entonces de ahí entraron las dos muertes, la física y la espiritual. Pero antes de eso, lo que podemos ver en la Escritura es que el hombre había sido creado para vivir eternamente. O sea, nosotros hoy no hubiéramos, si el hombre no hubiera pecado, hoy nos estuviéramos encontrando con Adán y con Eva. Usted quería ir a conocer a Adán y Eva, viajaba allá donde vive ellos y ya los saludaba y tal, y preguntarle cómo fue el principio. Pero como Adán pecó y Eva también, entró la muerte espiritual y la muerte física. Entonces, Adán murió muchos años después, pero murió. Hay una cosa interesante para los estudiosos. Dicen que por lo que dice la Biblia de los años que estuvo vivo Adán vio el diluvio. Alcanzó a ver el diluvio, o sea, él pudo ver las consecuencias de su pecado. Como muchos de nosotros a veces no vemos la consecuencia de nuestros pecados, y a veces sí, ¿cierto? Pero en el caso de Adán alcanzó a ver el diluvio. Alcanzó a ver la consecuencia de todo lo que él hizo. Y reconectando otra vez con el tema, antes de que Adán pecara, el tema de la muerte era algo extraño. Era algo extraño. Todo lo contrario. Lo normal era vivir
y pensar en vivir eternamente. Pero después la muerte se volvió en algo común. Nosotros aprendimos en el colegio cuál era el ciclo reproductivo de vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y se volvió el tema de la muerte y la muerte parte de la vida como algo normal, ¿cierto? El ser humano. Ahora, yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, mi mamá nos hablaba de la muerte y no precisamente para infundirnos temor. Mi mamá nos decía, bueno, sí, porque cuando yo me muera yo quiero morirme, así como murió la abuelita de Milena, la mamá de don Eliezer, que dijo, después que comió, voy a dormir. Se acostó y no se levantó. Y mi mamá dice, porque está viva, que el día que ella sea el momento de partir, ella quiere que sea así. Porque por todo lo contrario, morir ahogado, ya sea en el agua o por este tema del coronavirus, es una cosa horrible, ¿cierto? Sentir que se le van acabando uno la respiración. Mi padrino católico, a él le dio cáncer en la garganta y se le extendió y el cáncer fue invadiendo los pulmones y él cada vez fue respirando menos hasta que, bueno, lo durmieron porque ya el final iba a ser un momento de angustia horrible. Y el tema de morir quemado, ¿cierto? O en un accidente o cualquier cosa de esa. Y tal vez eso es por lo que la muerte genera en nosotros temor. Número uno, porque el tema de la muerte no lo podemos controlar. Nadie puede decir, a menos que sea un suicida, nadie puede determinar cómo va a morir. No, ya yo me voy a morir, así como estábamos contando. Un día me voy a acostar a dormir y al día siguiente no amanezco. Nadie sabe si saliendo de la casa o en la casa, estando en la casa, cuánta gente no le ha caído el techo, ¿cierto? Y ha muerto trabajando, caminando en la calle, como en el caso, como a mi mamá le pasó, de que gracias a Dios está viva, pero ese tema de que la atropelló una moto, y nosotros que vimos el video cómo la levantaron del piso botando sangre, o sea, ella misma no sabe ni cómo está viva. Bueno, sabemos que es un propósito de Dios, pero nadie sabía ni pensaba ni piensa cómo va a ser la muerte. Entonces tal vez eso es lo que también genera en nosotros temor, que no tenemos control de cómo vamos a morir ni cuándo. Y la otra cosa que genera temor es que no sabemos, o mucha gente no sabe qué va a pasar después que muere. Por ahí, yo no sé, ustedes se acuerdan un video por ahí de Diomedes que decía que eso era horrible, ese calor allá abajo. Entonces, esa era su idea y mucha gente tiene la idea del tormento, tantas ideas que tiene sobre qué va a pasar cuando muera, le genera temor y dudas. Y sabe, el que no conoce la Biblia, pues bueno, está bien. Incluso Pablo dijo que no seamos como los que no tienen esperanza. Pero sabe, lo triste es que aún dentro del cuerpo de Cristo, aún dentro de los cristianos, yo todavía encuentro mucho temor a la muerte. Aún dentro de los cristianos todavía hay mucha duda qué va a pasar con su vida. Y tal vez por eso es que la muerte les produce temor y terror. Bueno, más que temor, terror, ¿cierto? Yo, aunque estoy de poco tiempo, ayer un hermano me estaba contando una experiencia que tuvo y yo me acordé, hace años, yo tuve una experiencia, estábamos orando en República Dominicana, yo estaba orando y yo vi, papi, nada de la imagen, todavía, bueno, no se ve, pero la imagen, ahora que estoy viendo la imagen esta que estábamos proyectando, una persona así que entró vestida de negro, así con su cosa así,
pero era brillante, era negro brillante. Y este personaje entró y yo estaba orando de rodillas y cuando yo lo veo que entra, este personaje me dice, venía por ti. Pero ¿sabes qué? Voy para donde Popín. Popín era un pastor amigo, gran amigo mío. Y yo me quedé, vi la escena y a los 3 días Popín le detectaron un cáncer linfático. Nosotros comenzamos a orar. Popín está vivo todavía, o sea, no pudo, ¿me entiendes? Pero como 2 años después, me iban a operar me iban a recortar los cornetes por mis problemas respiratorios. Y ese día yo vi a ese personaje. O sea, usted sabe que cuando uno lo van a operar, lo ponen en la batica, lo canalizan y lo ponen en una sala ahí. Entonces yo estaba en la sala y yo veo al personaje ahí. Para mí fue una cosa impactante, pero yo estaba tranquilo porque yo sabía dónde iba, o sé dónde voy a ir cuando ya no esté sobre la tierra. Pero ¿sabe lo único que me preocupaba a mí? Que no me había despedido de mi mamá, no me había despedido de mis hijos. Bueno, cuando yo me levanté esa mañana, Mateo, yo lo besé, todavía no había nacido Juan, lo besé, lo bendije, papi, no sé qué cosa. Ese día yo me fui solo a la operación porque mi esposa con el tema del trabajo ya se quedó trabajando y yo me fui solo. Y habíamos quedado que allá ella iba a llegar y mi pelea era porque ella no aparecía y yo llamándole, sí, ya voy, ya voy, ya voy. Pero era que ya no sabía el otro pedazo de la historia. Y yo creía que yo de ahí no me iba a levantar por el personaje ese que había visto ahí. Y yo dije, Señor, dame la oportunidad de despedirme de mi mamá. Y ahí en la sala de espera suena el celular, me llamó mi mamá. Y yo le dije, mami, la saludé, mami, te amo, te bendigo, recuerda. Mijo, ¿tú por qué me dices eso si todo va a salir bien? No, mami, yo nada más te digo, mami, todo bien, mami, quiero que sepas, y con mi hermana todo bien. Entonces yo no dije nada. Entré a la sala de operaciones y yo recuerdo cuando el médico, el anestesiólogo, dijo, bueno, listo, manos a la obra, comienza a contar. De 10 hasta el 1, yo comencé, 9, 8, 7. Y lo próximo que yo recuerdo es cuando yo escuché que decían, respira por la boca, respira por la boca, respira por la boca. Comienzo yo a respirar por la boca. Y yo estaba en la sala de operaciones, ya había terminado la cirugía. Y entonces me subí, ¿sabe, hermano? Cuando yo abrí los ojos y me di cuenta que estaba vivo otra vez, yo dije, Satanás, no puedes conmigo. Y yo aprendí algo, nosotros somos inmortales hasta que Dios dice lo contrario. ¿Entiendes? El día de morir no es porque el diablo, Dios había determinado que ese era tu último día y tu último momento. No tienes por qué ponerte a luchar y que, no, ese era el último momento. Y yo me levanté. Yo no podía hablar porque en esa operación cuando le sacan, en ese momento, ahora es otra cosa, pero cuando le sacan uno los cornetes, se los recortan, le ponen a uno voy a decirlo de esta manera, pero eso es un nombre quirúrgico, les ponen como una grasa por dentro y le ponen una gasa, pero es una gasa especial que tiene como es aceitosa, para que eso no se pegue, porque cuando eso si se seca allá adentro y te van a arrancar, imagínate, es como una costra por por toda la nariz, eso sería horrible. Entonces le ponen a uno esa cosa, entonces tú tienes todo esto lleno, todo esto lleno de esa gasa por dentro. Yo no sabía cuánta hasta cuando ellos comienzan a sacarte, como a los 3 días comienzan a sacarte, eso son tiras y tiras de gasa que te sacan de ahí. ¿Me entiendes? Y esa noche, en la cirugía, yo estaba acostado así, Milena estaba conmigo ahí acompañándome, y yo volvía a ver el mismo personaje en la habitación. Y yo le dije, estás vencido. Se fue, yo no lo he vuelto a ver más nunca en mi vida. Pero lo que estábamos hablando, ayer que estábamos hablando
sobre ese tema. Y él me dijo, yo lo reprendí, pastor, y bueno, se fue. Ok, pero ese temor a la muerte, aún sabiendo todo lo que yo le estoy diciendo, porque a veces pasa que nosotros tenemos el concepto teológico aquí, pero no lo hemos asimilado aquí. ¿Sí me hago entender? Sí, yo sé que Dios venció la muerte, pero cuando los temores y las dudas y todo eso, y no vivo lo que estoy aprendiendo. Y la idea es que con el mensaje de hoy tú comiences a caminar y a andar en tu vida de una manera diferente, entendiendo todo eso. Ahora, eso no quiere decir, cuando yo me convertí hace 26 años, 27 años, cuando uno iba a un sepelio de un cristiano, no se permitía llorar. De pronto allí sí se puede, sino que eso era alabanza y hay poder y la fuerza de Dios y no sé qué cosa, todo y gozo y tambores y todo eso. No se podía llorar, porque la persona que había muerto estaba en la presencia de Dios y todo el mundo tenía que aceptarlo. Estaba en mejor lugar que nosotros. Pero con los años comenzamos a entender otras cosas, que no es solo el concepto, sino también que Jesús, dice la Escritura, que Jesús también lloró cuando su amigo Lázaro murió. Entonces imagínate, si Jesús lloró, ¿cómo no permitir, cómo no entender que la persona que vio a su familiar partir también se quebrante, se duela? Ya no porque le tenga temor a la muerte, y ay, ¿dónde estará su...? No, ya no porque ya tú conoces y sabes que Jesús venció la muerte, sino porque ya no te vas a volver a ver con esa persona por el resto de tu vida hasta que Cristo venga. Entonces ya lo que te duele es el dolor físico de saber que no vas a poder compartir con el pariente, con la persona. Estoy pensando ahora en la persona, el niño, el joven que se ahogó, o sea, todavía más duro ver a una mamá, un pelado de 16 años que se la ahogó, imagínate, donde tenía toda la vida para compartir con él. Es duro. Y entonces en los sepelios, el mensaje de nosotros es un mensaje de salvación para los que están ahí. Y dos, un mensaje de consuelo para los que están, para la familia que se queda, ¿cierto? Porque ellos necesitarán ser consolados porque siguen teniendo el vacío de la familia que murió. Ahora, vuelvo y retomo a conectarlo con el mensaje. Hemos visto el tema del señorío de la muerte paseándose, incluso en una de las porciones que leímos, bueno, en Gálatas, Pablo dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la Biblia muestra cómo la muerte estaba, cuando Adán pecó, la muerte vino y se enseñoreó sobre la tierra. ¿Cierto? Pero también nos dice Isaías, en uno de los fundamentos bíblicos que vimos, Isaías, creo que más de 400 años antes de Jesús, dijo, él tuvo una revelación, y en la revelación él dijo, destruirá a la muerte para siempre. Y él se estaba refiriendo a Jesús cuando viniera sobre la tierra. Pero también en el Nuevo Testamento encontramos a Pablo diciéndonos, como veíamos en 2 de Timoteo 1:10, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces ahora Isaías lo vio de lejos. Ahora Pablo dice, ya la quitó. Y no solamente dice la quitó, sino que dice ahora el Evangelio reveló la inmortalidad. Entonces ahora tú que tienes el Evangelio, sabes que el Señor quitó la muerte. Y no solo sabes que el Señor quitó la muerte, sino que se nos ha revelado la inmortalidad. ¿Se acuerdan? Estábamos hablando de dos muertes, la física y la espiritual. Estamos en este momento de la historia hablando de la muerte espiritual. Y por eso es que cuando tú recibes a Jesús,
Tú eres salvo ¿de qué? De la muerte espiritual eterna. La gente dice, recibí la salvación, pero ¿cuál salvación? ¿Salvación de qué? ¿De que me vaya mal? ¿De que quiebre? ¿De que me enferme? No, de la condenación eterna, cuando tú te decidiste por Jesús. Pero más adelante, dice Juan, en el capítulo 21, versículo 4 de Apocalipsis, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Y aquí se está refiriendo a la muerte física. Ya no va a haber un día en que sobre la tierra no va a haber más muerte ni espiritual ni física. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor. Estamos hablando del tiempo futuro cuando el reino de Dios sea establecido sobre la tierra, ¿cierto? Y es nuestra gran esperanza, ¿cierto? Donde ya no nos enfermaremos, ya no vamos a estar luchando y que con los mondonguitos, ni con la grasa, ni con el colesterol, ni con los triglicéridos. No vamos a estar luchando con nada de eso. Porque la muerte entró por el pecado. Y usted se da cuenta bíblicamente, a medida que la maldad sobre la tierra, antes los antiguos duraban más, pero a medida que la maldad fue creciendo, el ser humano dura menos y menos y menos y menos. Porque el pecado, porque la maldad sobre la tierra trae muerte. La gente se pregunta, bueno, si Dios existiera, pero es que sí, Dios existe, pero la maldad está creciendo sobre la tierra y por eso la muerte está creciendo y enseñoreándose sobre la tierra. ¿Entienden? Pero nosotros los que hemos creído, como dice Pablo en Filipenses, aquellos que ahora tenemos esperanza de que primero resucitaremos y de que veremos a nuestros familiares y que tendremos vida eterna. Entonces, ahora tú y yo no debemos tener temor de la muerte. Ahora, esto no quiere decir que, bueno, yo como no tengo temor, entonces fuera, tapaboca, fuera, no sé qué cosa. No, no, no. Ahora lo hacemos, ya lo hacemos más por cuidado. Ahora que estaba en el tema de la pandemia, yo hablé, ¿sabe que entre los pastores hubo una división? ¿Sabe cuál era la división que hubo en este tiempo con el tema de la pandemia? Entre los que creían que no nos iba a afectar el coronavirus y los que creían que sí. Los pastores que decían, no, como estoy en Cristo, nada, el coronavirus no me puede tocar y yo voy a salir a predicar. Y los que decían, no, espérate un momentico, hay que ser prudente, hay que... Pero yo veía también, mi amado, que aparte de eso todavía era el temor a la muerte, aún entre pastores, entre líderes. Y la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo viene a llenarnos precisamente para prepararnos para que podamos ser mártires. En Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos para que fueran testigos. Esa palabra es martireo, para que pudieran ser mártires, para que pudieran soportar el martirio. Entonces, el que decide servir al Señor tiene que estar dispuesto a morir y sabe que va a morir. Pero entonces ya uno se cuidaba, por el tema legal, dos, por la gente. Por eso, en las iglesias que hemos aperturado, seguimos cuidando los protocolos de seguridad. Uno, porque la ley lo manda. Y dos, por amor a los hermanos. ¿Me entiendes? Y tres, también por el testimonio. Imagínate, hermano, ¿y dónde cogiste el coronavirus? En la iglesia. Y está demostrado estadísticamente que el lugar donde hay menos contagio es en las iglesias, tanto cristianas como católicas. Y no porque seamos incontaminables, sino es porque donde más se está cuidando el tema de los protocolos. Estamos cuidando el tema de los protocolos de bioseguridad y todas esas cosas. Pero nosotros debemos ser libres del temor a la muerte. ¿Cierto? Alguien me decía, pastor, pero ahora el temor es otro. Ya yo no temo de que yo me muera porque ya yo sé por dónde voy a tener y yo sé que tengo la vida eterna asegurada.
pero me preocupan otras cosas. Me preocupan mis hijos, como me decía Mauro, que yo me vaya y deje deudas a mi esposa. Eso a mí me preocuparía, ¿me entiendes? Y por eso, como me decía a mí el pastor, cuando yo me convertí, el pastor Germán, los cristianos tenemos que estar preparados en la vida para 3 cosas. Para orar en cualquier momento, para predicar en cualquier momento y para morir en cualquier momento. Que son cosas que tú no puedes controlar. Tú no sabes cuándo es el momento para orar, tú no sabes cuándo va a ser el momento para predicarle a alguien, pero tampoco sabes cuándo es el momento en que vas a partir. Y yo le digo, ahora a principio de la pandemia, usted sabe, con el tema de mi sobrepeso y que yo me vino la sinusitis, yo estaba con problemas para respirar y tenía el problema la presión que se me subía, se me bajaba, y con el sobrepeso, o sea, yo era candidato número 1 para que me llevara por delante el que sabemos. Y hermano, cuando yo fui consciente de todo eso que hice, mi hermano, yo comencé a arreglar mis cosas. Mis deudas, pagamos todas las tarjetas de crédito, puse celoso con el tema de la hipoteca, porque si yo me llego a partir, usted sabe, las hipotecas tienen seguro. Entonces la hipoteca queda pagada para que mi esposa no tenga más la carga, el tema de mi pensión, todo. Yo estaba todo, hasta el día de hoy todavía, todo lo trato de mantener y no tengo secretos con mi esposa, ¿me entiendes? De mis cuentas, de las claves, de todo. Pues si yo no llego a estar, mi familia no vaya a pasar trabajo por esos temas. ¿Amén? Entonces necesitamos estar preparados siempre con todo eso, porque tú no sabes qué puede pasar. Y todo eso lo hacemos también por amor, no solamente al Señor, sino a nuestras familias, ¿cierto? O sea, yo te quiero animar, porque a veces uno es joven y uno, yo todavía tengo vida, yo que estoy en papocho, mi hermano, tú no sabes lo que puede pasar. Tú no sabes lo que puede pasar. Entonces mejor todo al día, todo, ¿me entiendes? Todo en orden para Dios nos lo permita, e incluso nosotros tenemos un seguro de defunción. Mi esposo y yo tenemos un seguro. Si el día llegamos, está todo pagado. Cuando mi papá murió, bueno, el gasto extra que tuvimos fue porque mi hermana se iba a demorar un día más. Entonces un día más era un día más de preparación, de formol, de un día más de ¿cómo es que se llama eso? De sala, y entonces eso nos tocó pagar algo extra. Pero todo lo demás, el cajón, la incineración, todo estaba pagado. Tenemos que estar preparados en todo el momento. Y yo te digo, sin temor a la muerte, sabiendo que vamos a un mejor lugar siempre. Ahora, lo que tú tienes que preocuparte es estar parado en Cristo. Eso sí, no de un pie allá afuera, acá, porque de pronto cuando hagas así, te toman la foto, la selfie y quedaste con el cuerpo allá afuera. Como los que nos gusta el fútbol. El fuera de lugar es hasta con una mano afuera, ¿cierto? Está el defensor y el delantero, y con una mano que tenga un dedito fuera de lugar, ¿me entiendes? Entonces tú tienes que estar parado en Cristo Jesús para estar seguro que vas a la presencia del Señor. Amén. Amén. Bueno, para finalizar, quiero decirles algo. Entonces tenemos una promesa que se cumplió, que vimos que era real cuando Jesús resucitó. ¿Cuál ha sido la estrategia del enemigo? El enemigo ha tratado de desvirtuar la resurrección de Jesús. Yo compré un libro, ahora hubo una feria del libro ahora en Cartagena, y sobre la tumba de Jesús. Y hablaban sobre el manto de Turín y bueno, todas estas cosas. Pero me dio tristeza cuando al final
el tipo dice, todavía estamos buscando para ver dónde encontramos la tumba de Jesús. Yo dije, pueden seguirla buscando que no la van a encontrar, porque la tumba está vacía. Y no fue un día, permaneció más de 40 días caminando sobre la tierra, como mi esposa decía esta mañana orando, lo vieron comiendo, caminando, para que no tuvieran duda de que era un fantasma y que era una aparición o que era una idea. Lo vieron comiendo, compartiendo con los discípulos y todo eso. Tuvieran la convicción de que Él resucitó. No fue un espíritu, Él en carne resucitó. Y por eso sus promesas y sus verdades, con las marcas, me toca la costilla, mete el dedo, o sea, para que Tomás tuviera la certeza que no había dudas de su resurrección. En estos días están saliendo algunos documentales, algunos peligrosos, pero he estado viendo unos documentales donde dan certeza de todas las cosas, incluso de las heridas. Hemos tenido informaciones equivocadas, pero al final dan certeza de que Jesús, por ejemplo, ayer estaba viendo un documental médico. La muerte de Jesús fue por asfixia, por la posición en la que tenían. Los romanos los mataban no desangrándolos, sino asfixiándolos. La posición de ellos los ahogaba. Llegaba un momento que se ahogaban. Y todo, incluso que saliera agua de los pulmones, todo da fe de la muerte de Jesús. No es que lo bajaron dormido, no, mentira, lo bajaron de la cruz dormido, muerto estaba. Y muertico, como dicen en el pueblo, y muerto morido, resucitó, se levantó. Y por eso, amados, tenemos libertad, porque Él resucitó. Y esa misma resurrección nos la prometió a aquellos que hemos creído en Él y le seguimos. Quiero hacerte una pregunta. ¿Crees en la resurrección de Jesús? Entonces resucitarás. ¿Crees en sus promesas? Las verás. Si te gustó este mensaje, si lo has disfrutado tanto como yo, recuerda suscríbete a nuestro canal, darle like al mensaje y activar la campanita de las notificaciones. No te pierdas lo que Dios está hablando para cada uno de nosotros a través de Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Síguenos.